Estudio de la carta a los Efesios. Estudios bíblicos: el arte de servir. Suscríbete y compartamos juntos la palabra de Dios. Capítulo 6 y final. Lectura bíblica. Efesios 6, 1, 24. Bosquejo. 1. Consejos sobre la familia. 2. Relaciones entre patrones y empleados. 3. La guerra espiritual. 4. La armadura divina para pelear. Introducción. Para finalizar su carta a los Efesios, el apóstol da recomendaciones a los hijos y a los padres, así también a los patrones y empleados. Encontramos también el consejo de cómo combatir espiritualmente, ya que todos los cristianos deben de ser fuertes en el Señor y tomar nuestra indumentaria de guerra, debido a nuestros numerosos, astutos y poderosos enemigos. Finalizando sus recomendaciones al hablarnos sobre la necesidad de la oración, vigilancia y perseverancia. Consejos sobre la familia. Al exhortar a los padres e hijos, el apóstol comienza primero por los hijos, debido a que los problemas vienen regularmente de ellos. Obedecer a los padres, no solo es correcto sino justo, pues Dios lo ordena en sus mandamientos, por lo tanto es un deber que Él nunca excusará. Honrar es diferente de obedecer es una acción mientras que honrar es una actitud. Por lo cual debemos de considerar aquí, que es posible que los hijos obedezcan a sus padres sin honrarlos. Para honrar a sus padres, los hijos necesitan mostrar una actitud de estima y respeto, una demostración de aprecio a su dignidad. Todos los hijos necesitan aprender a obedecer a sus padres y al mismo tiempo, honrarlos. En Éxodo 20, 12, no solo encontramos que es el primer mandamiento con promesa, sino también que es el primer mandamiento en cuanto a las relaciones humanas. La promesa de Dios a los hijos que obedecen y honran a sus padres, se refiere a ser prósperos en bendiciones materiales y tener larga vida en esta tierra, es decir que pueden llegar a ser ancianos y cumplir sus días. Salmos 90, 10. Obedecer en el Señor a sus padres, se refiere a que se obedezca por parte de los hijos a sus padres, en tanto que los mandatos de estos, estén de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios. Ya que por cierto ningún hijo está obligado a obedecer a un padre cuyas órdenes sean irrazonables o contrarias a los mandamientos de la Santa Escritura. Con referencia a los padres, se aconseja criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. También se recomienda no provocarlos a ira, es decir no tratarlos cruelmente, ya que con esto, no solo se conseguirá endurecerlos sino que se desesperen en sus pecados. La disciplina y amonestación de los padres hacia los hijos, incluye la instrucción. La mente debe ser alimentada con disciplinas e instrucción sanas, así como el cuerpo lo es con el alimento adecuado. Por lo tanto, los padres deben de transmitir todo conocimiento que es propio para los niños, inclusive principios y reglas elementales de conducta. Necesariamente la instrucción primordial, es que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, es decir que les exhorten a conocer la Biblia. Sin embargo, la manera en que los hijos se desarrollan, depende esencialmente de la misericordia de Dios, el cual pone en cada persona, el querer y el hacer por su soberanía divina. Relaciones entre patrones y empleados. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, los esclavos eran comprados por sus amos y los amos tenían derecho sobre sus vidas. Algunos esclavos y algunos amos llegaron a ser hermanos en la iglesia. Como hermanos en la iglesia, eran iguales y no había distinción entre ellos, Colosenses 3, 11, pero en casa, los que eran esclavos todavía estaban obligados a obedecer a los hermanos que eran sus amos según la carne. Aunque doulos, frecuentemente significa un esclavo, también implica un empleado en general, o cualquier que está obligado hacia otro, sea de por vida o por un tiempo limitado. Es decir que sea esclavo o empleado, está obligado a servir fielmente a aquel cuyo dinero ha invertido para adquirir sus servicios y por un principio de justicia, como cristianos, sirviéndoles como si lo hicieran a Cristo mismo. El servicio de los esclavos o empleados, según sea el caso, debe ser constante y no meramente en su presencia, cuando su ojo, el del amo o patrón, está sobre ellos, como lo hacen los sirvientes hipócritas e infieles, los cuales no consultan a sus conciencias en ninguna parte ni tiempo de su trabajo. Con respecto a los amos o patrones, se les recomienda actuar de manera tranquila y afectuosa, dejando las amenazas y que cuando sea necesario castigar a sus sirvientes, el castigo sea leve y moderado como sea posible.
y no entre en él para nada la venganza, porque ésta es el diablo y no de Dios. Se les hace incluso un recordatorio a los patrones, para que recuerden siempre que así como ellos son amos de quienes les sirven temporalmente, Dios es amo de los patrones terrenales. Se les hace ver que así como ellos traten a sus sirvientes, Dios los tratará a ellos, y que no supongan que porque en la tierra la condición de sus sirvientes es inferior a la de ellos, Dios los considera menos dignos que ellos. No hay tal, porque para Dios no hay acepción de personas, Romanos 2, 11, Colosenses 3, 25, Efesios 6, 9. La guerra espiritual. La expresión sangre y carne, se refiere a los hombres. Pero debemos de comprender que detrás del hombre de carne y sangre, están los poderes malignos del diablo, los cuales están en contra del propósito divino y obviamente del cristiano. Así que, nuestra lucha, nuestra pelea, no debe ser contra el hombre sino contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los lugares celestiales. Los principados, las potestades y los gobernadores del mundo de estas tinieblas, son los ángeles rebeldes que han seguido a Satanás desde el principio en su rebelión contra Dios, Isaías 14, 12, 17. Ezequiel 28, 13, 19, y que ahora reina en los lugares celestiales sobre las naciones del mundo habitado. Como ejemplo bíblico y garantía de la realidad de esos enemigos, tenemos el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, los cuales se relatan en el libro del profeta Daniel 10, 20. Lo cual indica que el diablo, Satanás, tiene su reino de tinieblas, Colosenses 1, 13. Efesios 2, 2 y San Mateo 12, 26. En este reino de tinieblas el diablo ocupa el lugar más alto y los ángeles rebeldes están bajo él, Satanás. Para pelear la batalla espiritual, no solo necesitamos el poder del Señor Jesucristo, sino también la armadura de Dios. Nuestras armas no sirven, lo que sí nos es útil y apropiado para esta guerra, es toda la armadura de Dios, y no solamente parte de ella. En los primeros 5 capítulos, la iglesia y el creyente, los podemos contemplar de muchas maneras en relación con el cumplimiento del propósito de Dios. Pero aquí en el capítulo 6 de Efesios, la iglesia y el creyente, son vistos como un guerrero, tanto colectivo, la iglesia, como individual, cada cristiano. Para derrotar al enemigo y sus colaboradores, Satanás y los ángeles rebeldes, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. La palabra vestíos está en forma imperativa, por lo cual debemos de comprender que es un mandato divino. Dios ha provisto la armadura para nosotros sus hijos, pero Él no nos la pone, sino que somos nosotros mismos quienes debemos de colocárnosla, ejercitando nuestra voluntad para cooperar con Él. La armadura divina para pelear. Todo cristiano, en su andar, atrae la oposición y la resistencia espiritual de Satanás y sus huestes. Es por ello que, como guerrero que se va llenando del Espíritu de Dios, debe mantenerse permanentemente fortalecido o fortalecerse con la armadura provista para él. La base del vigor del guerrero está dada por su posición en el Señor. Su fortaleza descansa sobre el poder de su fuerza, la del Señor. Cuando el cristiano tiene en cuenta su posición en Cristo y se apropia de la armadura con que se le provee, el Espíritu Santo lo fortalece para lograr el éxito en su nueva vida, resistiendo los ataques satánicos. Aquí se describen los recursos del creyente bajo la figura de un soldado romano con su equipo de guerra completo. Para todo cristiano, el secreto de su victoria en la batalla espiritual estriba en poder contar confiadamente con esos recursos, que le pertenecen en Cristo, el triunfador, Colosenses 2, 15. Las palabras "tomad toda la armadura" hacen hincapié sobre la responsabilidad de contar con dichos recursos, y el cristiano está obligado a hacerlo si quiere salir victorioso en la lucha. Los elementos que comprenden toda la armadura de Dios los debemos de considerar uno por uno para tener la comprensión adecuada. Dichos puntos los leemos así. 1. El cinturón de la verdad. 2. La coraza de justicia. 3. El calzado del Evangelio de la paz. 4. El escudo de la fe. 5. El yelmo de la salvación. 6. La espada del Espíritu. Y 7. La oración en el Espíritu. 1. El cinturón de la verdad. La verdad aquí puede ser interpretada como sinceridad.
Porque si uno no está consciente de que su corazón está bien delante de Dios y que su vida de discípulo no es más que una falsa pretensión, en vano tratará de combatir contra el enemigo. Por lo cual, debemos de andar y hablar con verdad, sin hipocresías y sin fingimiento, desechando toda mentira. 2. La coraza de justicia. La palabra justicia tiene un significado muy amplio, pero aquí con respecto a la armadura de Dios, debemos de considerar su significado en el sentido de la práctica de la justicia, o el vivir una vida santa, es decir, tener una vida regulada y dirigida por el Espíritu Santo, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Es decir, que todo cristiano debemos de actuar o vivir practicando la justicia que viene de Dios, quien está morando en nuestro espíritu humano, pues Él nos ha hecho templo de su espíritu, por lo tanto debemos de procurar serle agradables. Y Corintios 6, 19. Y Corintios 5, 9. Muchas veces, los cristianos olvidamos actuar con justicia, y tomamos muy en poco, que la novia de Cristo, estará vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cual es un tipo de nuestras acciones justas, es decir, si las tenemos como práctica en nuestra vida espiritual y humana. 3. El calzado, del Evangelio de la Paz. Nos calzamos los pies para fortalecer nuestra posición en la batalla y para pelear la guerra espiritual. El calzado como parte de la vestidura del soldado, era de importancia esencial, ya que si los pies resultaban heridos era difícil estar en pie para resistir a su enemigo o perseguirlo según fuera el caso. Es indudable que lo que el apóstol tenía en vista, era en general la obediencia del Evangelio. Pero mayormente tener la presteza, prontitud, para anunciar o publicar el Evangelio, porque la Santa Escritura en Isaías 52, 7. Y Romanos 10, 15, a la letra dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El Evangelio es calificado como el Evangelio de la paz, porque establece la paz entre Dios y el hombre, y porque proclama paz y buena voluntad de Dios para el universo entero. 4. El escudo de la fe. La fe, es la gracia por la cual todas las demás cosas son recibidas, preservadas y hechas activas. Por eso aquí, se la presenta apropiadamente bajo la figura de un escudo, el cual cubre todo el cuerpo y lo protege. La fe, en este lugar, debe significar la evidencia de las cosas invisibles que tiene todo creyente genuino, de que Dios, por el amor de Cristo, ha borrado sus pecados, por lo cual está capacitado para llamarle Padre, y sentir que le pertenece. Una fe de esta índole, es la que pueda apagar los dardos del maligno, los cuales significan las tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras y ataques de Satanás. Cuando nuestra fe en Cristo es fuerte, actúa como un escudo contra el cual se apagan esos dardos. El que anda de manera que siente el testimonio del Espíritu de Dios, de que es su Hijo, aborrece todo mal pensamiento. Y aunque pasen por su mente nunca encienden sus pasiones. Son atajados por el escudo, la fe en este caso, y son aplastados y extinguidos. 5. El yelmo de la salvación. Yelmo, es el casco o parte de la armadura del guerrero, que cubre la cabeza, por lo cual, debe ser impenetrable a manera de que no pueda ser partido por el hacha de combate. Por lo tanto, tomar el yelmo de la salvación, es la protección divina, en nuestra mente, nuestro intelecto, contra los pensamientos negativos inyectados por el maligno. Satanás siempre está inyectando amenazas, preocupaciones, ansiedades, y otros pensamientos debilitantes en las mentes. La salvación de Dios, la cual hemos recibido ya, es la protección que tomamos contra todas estas influencias negativas que provienen de nuestro enemigo. 6. La espada del Espíritu. La espada de que habla San Pablo, es como él mismo lo explica inmediatamente, la palabra de Dios. Es decir, la revelación que Dios ha dado de sí mismo, o lo que llamamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. De las diferentes partes que está compuesta la armadura de Dios, esta es la única que es usada para atacar al enemigo. La capacidad para confesarla en las ocasiones apropiadas, y especialmente en épocas de tentación y prueba, tiene un maravilloso resultado para cortar en pedazos las acechanzas del adversario. Por lo cual, los cristianos genuinos, debemos de tener nuestra confianza ilimitada en la palabra de Dios, para todos los fines a lo cual es aplicada rectamente, reconociendo su efecto y poder.
7. La oración en el Espíritu. Para terminar la observación y comprensión de las partes que componen la armadura divina, debemos de considerar que la oración es el medio único y de una importancia grande, por medio de la cual aplicamos las otras partes, haciendo que la armadura esté a nuestra disposición en forma práctica. La oración y súplica en el Espíritu, se está refiriendo a que cuando oramos no lo debemos de hacer vanamente ni por medio de palabrerías, San Mateo 6, 7, sino que consideremos que en nuestro espíritu está el Espíritu Santo, el cual nos guía siempre a lo mejor. Por lo cual, en la oración la facultad principal que nosotros debemos usar es este Espíritu por medio del Espíritu de Dios. Con toda oración, se refiere a las diferentes clases de oración que se realizan en público, en familia, en secreto, en los negocios, en viaje, en el corazón sin palabras y con la voz del corazón. Todas estas oraciones son necesarias que se hagan por los cristianos y aquel cuyo corazón está bien con Dios, siempre estará en la práctica de ellas. Para la vida de oración, debemos de estar velando en guardia, para que sea perseverante. Es muy bueno entender que para mantener una vida de oración, necesitamos toda perseverancia, es decir, necesitamos atenderla constantemente y sin perder nuestro interés. CONCLUS primero N. Para terminar este pequeño comentario, debemos de considerar que todas las cosas reveladas y enseñadas en estos 6 capítulos de la carta a los Efesios, tales como las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el propósito eterno de Dios, la unidad del Espíritu, la armadura divina, etc., son cosas incorruptibles, y debemos de amarlas procurando experimentarlas realmente en nuestra vida como cristianos, con lo cual expresaremos nuestro amor inalterable al Señor Jesucristo y la gracia estará en nosotros. Suscríbete y comparte nuestros videos. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida.